Bueno, hermanos, como sabemos, hemos comenzado el libro del Apocalipsis. Hoy toca el capítulo 3 y las tres últimas iglesias, las últimas cartas: Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero antes de entrar a considerar algunos de los aspectos de estas tres iglesias, evidentemente, como por el tiempo que contamos, pues solamente procuraré ir tocando algo de cada tres y de lo que considero más importante. Pero en primer lugar quiero decir que el libro del Apocalipsis tiene una característica especial, y es que la revelación es la revelación del Señor una vez resucitado, y se lo revela al apóstol Juan. No solamente le da el mensaje, sino que él tiene una visión física de ese futuro y de esa realidad que el Señor le da. Por lo tanto, es muy importante en ese aspecto, porque normalmente los profetas recibían por mediación del Espíritu Santo una inspiración de la palabra. También a veces escuchaban la palabra físicamente, pero Juan tiene ese privilegio de también poder verlo. El libro quiero dar unas consideraciones primero, para que, como vamos a estar si hacemos un capítulo por semana, pues yo calculo que sobre 5 meses viendo Apocalipsis, ¿verdad? Por eso quiero dar algunas consideraciones sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, más que un libro de enseñanza, que también lo es un libro de juicio, donde se juzga en primer lugar la situación espiritual de las 7 iglesias que había en Asia en ese momento, y después se juzga todo lo que va a venir sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, y acaba juzgando incluso al mal, ¿verdad? A Satanás y a sus ángeles. O sea que todo eso abarca el Apocalipsis. Para comenzar a entenderlo, como sabemos, el libro de Apocalipsis tiene distintas interpretaciones. Hay por lo menos 5 o 6 escuelas de interpretación. Pero hay una cosa curiosa, porque al profeta Daniel, que también tiene muchas profecías, le dice el Señor que selle el libro de Daniel hasta los últimos tiempos. En cambio, en el libro de Apocalipsis no. El libro de Apocalipsis no está cerrado en el aspecto de la interpretación. Entonces, ¿por qué podemos decir por qué hay tantas escuelas? Bueno, porque evidentemente no es fácil de interpretar el libro del Apocalipsis. Hay que tener también un conocimiento, sobre todo del profeta Daniel y Ezequiel. Y hay un verso que quiero que leamos en el capítulo 1, que es muy significativo para poder entender este libro. Dice en el capítulo 1, verso 19, lo siguiente. Le está diciendo el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué era lo que había visto? Capítulo 1 al 22, toda la revelación. Entonces el Señor le ordena a Juan que escriba lo que has visto. Que escriba las cosas que son. ¿Y eso qué quiere decir? Las cosas que eran cuando él estaba recibiendo la revelación. ¿Y qué eran las cosas que eran? Pues las 7 iglesias de Asia, que son las primeras que el Señor va a hablar de ellas. Y las que vienen después de estas. O sea, cuando estas pasen, las que vienen después, también escríbelas. ¿Qué es lo que viene después? Pues capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 22. Entonces, muchos estudiosos de la palabra consideran, por eso son muchos que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurran las otras cosas. Evidentemente aquí no podemos decir que esto es por las distintas escuelas, porque las distintas escuelas
tienen todas versículos y argumentos para quien cree que la iglesia va a ser arrebatada antes, o durante, o después. Y en eso no vamos a entrar, por supuesto. Pero que sepamos que en este verso es clave para poder entender las partes que tiene el libro del Apocalipsis. Bueno, hoy vamos a ir a la iglesia, vamos a empezar viendo algo de la iglesia de Sardis. El mensaje a la iglesia de Sardis, vamos a ver algunas consideraciones, y comienza de una forma distinta a las iglesias anteriores, de Éfeso en adelante. El mensaje del Señor, pues en la iglesia anterior en algunas dice cosas positivas y después cosas negativas. Pero resulta que a Sardis empieza con palabras muy duras. Dice el que tiene, dice lo siguiente: tienes nombre de que vives y estás muerto. Fuerte, ¿verdad? Que el Señor le diga a una iglesia tiene nombre de que vive y de que estás muerto. Y entonces el Señor se presenta con autoridad y dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como sabemos, el número 7 habla de algo completo. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios está completo en Jesucristo, ¿verdad? Y el que tiene en su mano las 7 estrellas, las estrellas sabemos, porque el mismo libro lo revela, que son las 7 iglesias. Cuando el libro de Apocalipsis nos revela algo, no hay que andar dando muchas vueltas, ¿verdad? Entonces, para decir que tiene autoridad. Y después dice, yo conozco tus obras, le dice a Sardis. O sea que aunque tenía nombre de que de que vivía, pero resulta que tenía obras, pero por lo que se ve al Señor estas obras no le convencían, ¿verdad? No le convencían. Parece ser que Sardis tenía más bien dentro de la sociedad tenía un nombre de que era una iglesia viva. Pero el Señor, cuando hace el análisis, pues a su corazón no le satisfacía, ¿verdad? No le satisfacía esa iglesia. Seguramente tenían reunión para el repartimiento del pan, como hemos hecho nosotros en esta mañana. Pero cuando el tomar el pan y el vino es una cosa rutinaria, que no se hace en comunión íntima con el Señor, que no se hace un análisis y una reflexión, como dice el apóstol, ¿verdad? Hacemos un autochequeo de cómo está nuestra relación con el Señor y con la iglesia, sino simplemente una cosa rutinaria, pues entonces eso no tiene valor delante del Señor. Cuando, por ejemplo, las ofrendas que damos las hacemos no porque nos mueva, ¿verdad?, el amor al Señor y a los necesitados, sino que hacemos una ofrenda simplemente para que nos vean que estamos ofrendando, pues eso tampoco el Señor tampoco lo recibe, ¿verdad?, esas ofrendas. Seguramente en esta iglesia pues había un amor fraternal ausente o muy débil, ¿verdad? No había ese amor fraternal entre ellos. Y bueno, y entonces todo este conjunto de cosas nos dice el verso 2 y el 3 lo siguiente. Perdón, es que estoy en el verso. El verso 2 y 3 dice, yo conozco tus obras que tiene nombre de que vive y estás muerto. Y después dice el 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora he venido sobre ti. O sea que el Señor le está diciendo de que esa iglesia todavía conservaba cosas que el Señor la alababa o que el Señor veía que eran cosas positivas.
pero que si ellos no tomaban conciencia de su realidad espiritual, esas cosas irían muriendo poco a poco. Porque la vida espiritual es como todas las vidas. La vida es una cosa que normalmente crece, ¿verdad? Un bebé nace y crece, una planta, yo he sembrado muchas plantas y después hay arbolitos frutales y lo vemos crecer. Pero cuando se estanca, empieza a morir. Bueno, pues aquí lo que le está diciendo el Señor, que vigilen y que afirmen las otras cosas que están para morir. Porque si espiritualmente nos detenemos en la comunión, en el estudio de la palabra, en la puesta por obra de la palabra de Dios, vamos a ir, ¿verdad?, hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Y por eso el Señor le dice que acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y aguárdalo, dice, y arrepiéntete. Y le dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá qué hora vendré sobre ti. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga a recoger a la iglesia, esto para el mundo va a ser una sorpresa tremenda. Pero que dice, vosotros no, porque vosotros sois hijos de la luz. Y el creyente, por el medio de la palabra de Dios, vamos más o menos, vamos ya vislumbrando, ¿verdad?, por los acontecimientos y por la palabra, lo que va a ocurrir. Y entonces le habla el Señor de la segunda venida. Y la segunda venida es la esperanza que tenemos. Y desgraciadamente, no sé vosotros, yo he hablado a veces con creyentes que no le dan importancia a la segunda venida o no están esperando a la segunda venida. Y voy a contar una anécdota que me pasó hace unos años con una hermana, hablando de porque yo prediqué sobre la venida del Señor. Y ella, pues, es una cosa graciosa, me dijo, mira hijo, el Señor que venga cuando quiera, pero yo estoy aquí más a gusto. O sea que ella no tenía mucha prisa, ¿verdad? Y entonces, si no estamos anhelantes de que el Señor venga a recogernos, implica de que algo no anda muy bien, ¿verdad? Así que tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre tiene un remanente fiel, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se corrompía, tal, siempre el Señor ha tenido un remanente, y en la iglesia pasa lo mismo. Una iglesia puede tener como esta, que el Señor le diga, tiene nombre de que vive, pero está muerto, pero también nos está diciendo que hay unas cuantas personas que no han manchado su ropa dentro de esa iglesia. Bueno, pues el tiempo vuela. Vamos a ver ahora algo de Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia. No sé si nos dará tiempo, evidentemente, pero por eso voy acortando. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que se caracteriza por dos cosas. La primera, que es una de las... Hay otra iglesia más que el Señor no tiene una queja. Entonces, a la iglesia de Filadelfia no hay una queja de parte del Señor. Pero también quiero decir, en cuanto, como en el mensaje a la iglesia, los eruditos piensan que, por un lado, estas 7 iglesias estaban en Asia en un tiempo que presenta situaciones espirituales de las iglesias que pueden darse en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier lugar, y hoy en día tenemos en el mundo iglesias que tengan características de Sardis o de Filadelfia o de la Odisea o de Éfeso, o incluso hay iglesias que tienen características espirituales de 2 de ellas. Y después consideran también que al mismo tiempo son periodos de la iglesia cristiana. Y entonces hay periodos, o sea, hay iglesias que se considera que han estado durante 3 siglos, otras son menos tiempo, otras más tiempo. Sardis se considera más o menos del siglo XV al siglo XVIII. Filadelfia se caracteriza porque es una iglesia evangelística. El Señor dice, yo abriré una puerta.
Y a partir del siglo, sobre todo finales del 18, 19, hasta nuestros días, pues empezó a correr el evangelio por el mundo, salieron, ¿verdad?, misioneros a Sudamérica, misioneros a África, a la India, a China. Y esa es la iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia. Y esa iglesia tiene una promesa, como vamos a ver también más adelante, maravillosa. El Señor comienza igual, hablando, ¿verdad? Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso siempre lo hace como introducción diciendo, hablando de los atributos del señorío de Cristo, para que la iglesia sepa de quién viene el mensaje. Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta es la puerta que el Señor abre para la evangelización. Y dice, cuando yo abro una puerta, pues nadie la puede cerrar. Nosotros teníamos la ilusión de abrir un punto aquí, ¿verdad? Y el Señor la ha abierto. Que Él lo puede cerrar, pero humanamente dice, nadie puede cerrarla en el lapso a menos que sea el Señor el que quite el candelero a la iglesia. Así que tiene poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Después dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este es otro verso que se apoyan todos aquellos que creen las recogidas de la iglesia antes de la tribulación, porque el Señor le está dando una promesa a esta iglesia que evangeliza. No dice yo te libraré de la hora, porque si dijera yo te libraré de la hora, está diciendo yo te libraré, de la hora, no en la hora. Si el Señor estuviera diciendo te libraré en la hora, quiere decir que en la hora de la prueba que va a venir sobre la tierra, la iglesia estaría aquí y sería protegida. Pero Él dice, te libraré del tiempo del juicio. El tiempo del juicio, aquí está diciendo que Filadelfia no estará. ¿Verdad? Porque también hay muchos versos que dice que la iglesia no está para ira. Será librada de la ira. Entonces, yo te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sabemos, el libro de Apocalipsis, como veremos cuando lleguemos, pues hay un juicio terrible para la humanidad, precisamente por haber rechazado el Evangelio. Y después el verso 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Une yo vengo pronto, hablando también, unido al versículo anterior, está remachando la promesa de que la iglesia de Filadelfia va pronto a recibir al Señor. Y después, bueno, pues lo mismo al final, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces podemos considerar que en la actualidad pues está presente en el mundo la iglesia, sobre todo la iglesia de Filadelfia, que son todas aquellas iglesias que están evangelizando, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, por Puertas Abiertas, que hay muchos misioneros por el mundo, incluso en los países musulmanes, que están sufriendo persecución, ¿verdad? Y que la iglesia de la Odisea, que vamos a ver algunos pinceladas también, pues es la iglesia que podemos decir que está presente. Que también está presente porque, como he dicho antes, pues
como he dicho antes, en la iglesia de la Odisea es una iglesia que el Señor tampoco tiene aprobación para ella. También el Señor, a la iglesia de la Odisea, que podemos considerar que es la última iglesia que aparece de estas 7, pues también el Señor le escribe palabras fuertes. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El amén. O sea que podemos decir, cuando decimos punto, esto es así, entonces Jesucristo está diciendo que es el amén de todo lo que va a exponer, que es el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Como sabemos, como dice la palabra de Dios, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y también una iglesia con actividad. Yo conozco, dice, tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Váyatela, fuerte. Te vomitaré de mi boca. Era una iglesia activa. Pero por lo que se ve, el Señor no estaba, era una iglesia tibia. Sabemos lo que es una persona fría o caliente, ¿verdad? Pero el Señor prefiere una iglesia fría a una iglesia tibia. La tibieza es la apatía, ¿verdad? Porque ellos tenían un problema, que se creían ricos. Ellos estaban, la Odisea era una ciudad que estaba por la situación geográfica, que había mucho comercio y había mucha riqueza, ¿verdad? Y por eso era una iglesia que se creían ricos porque confiaban en que tenían muchos bienes materiales. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa necesito, tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres, ahora los calificativos, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, anda. Ellos confiaban, ¿verdad?, en las riquezas. Seguramente tendrían un buen local, tenían actividades, por supuesto. Hoy día también contamos, ¿verdad?, con algunas iglesias que tienen gimnasio, que tienen grandes salones, que tienen mucha obra social. Pero claro, ¿qué pasa con la realidad espiritual? Ellos dicen que no tengo necesidad de nada. Yo no sé vosotros, pero yo he escuchado más de un par de veces en una iglesia decir, no tenemos que traer ningún predicador porque aquí tenemos todos los dones. Y como tenemos todos los dones, nosotros no tenemos necesidad de nada. Es un orgullo espiritual, ¿verdad?, que el Señor aquí a esta iglesia le dice que eres miserable, pobre, ciego, espiritual, desnudo. Y después le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro simboliza la palabra de Dios, la gloria de Dios. Y la iglesia debe de reflejar la gloria de Dios en la tierra. Y cuando una iglesia no refleja la gloria de Dios, entonces evidentemente está fallando. Por eso le dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras son símbolos de vida pura, limpia, ¿verdad?, de una vida sin pecado. Entonces lo que le está diciendo a esta iglesia es que compre también esas vestiduras, que lleve una vida de santidad, en definitiva. Hoy a veces hay muchas iglesias que no quieren hablar de la santidad, característico de la Odisea. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio sabemos que cuando tenemos un problema se usa para las infecciones de los ojos, y aquí lo que el Señor le está diciendo es que ellos
eran ciegos espiritualmente, no eran capaces de ver su realidad espiritual y solo veían el edificio y las cosas y los activismos y las cosas que hacían, ¿verdad? Por eso el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Son palabras de cariño para el Señor, ¿verdad? El Señor ama a la iglesia de la Odisea. Ya queda poco, no, gracias. Ya voy a terminar. Ama a la iglesia de la Odisea, por eso le da esa oportunidad de que se arrepientan y que sean celosos. Y el verso 20, con él voy a terminar, es también impactante. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resulta que el Señor está fuera de la iglesia, llamando. Entonces, ¿qué clase de iglesia es? En donde el Señor está fuera. Es tremendo, ¿verdad? Si usted está fuera de la Odisea y está llamando. Y el llamamiento que hace es un llamamiento individual, ¿eh? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Más que un llamamiento a la iglesia en su conjunto, es un llamamiento personal a cada miembro de la Odisea, porque el Señor está fuera. Algo tremendo, ¿verdad? Así que, de nuevo, pues, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, hermano, ya el tiempo ha pasado. Evidentemente me gustaría desarrollar esto un poquito más despacio, pero el tiempo manda. Y bueno, recordad, he hecho unas pinceladas de cada iglesia, ¿verdad? Y sobre todo, me ha impactado mucho que el Señor esté fuera de la iglesia, ¿verdad? Nos tiene que hacer reflexionar, porque son evidentemente lo que el Señor ve en nuestros corazones. Así que quiera el Señor de que nuestra reflexión nos haga arrepentirnos, si tenemos que arrepentirnos de obras que no son correctas delante del Señor. Bueno, hermano, pues gracias